Hola a todos, vamos a comenzar un nuevo vídeo en el que, como sabéis, vamos a analizar las preguntas de exámenes oficiales que han caído en distintas convocatorias del contenido del tema 2. Así que vamos con ello. Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta del examen de 2014, que es una pregunta que salió en el examen oficial del Cuerpo de Gestión y el enunciado de la pregunta dice lo siguiente: la Constitución española establece que extinguidas todas las líneas llamadas en derecho a la sucesión a la corona, y desarrolla una serie de opciones. Bien, la opción correcta en este caso sería la A. Las Cortes Generales proveerán la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Vamos a ver en qué página encontramos del tema desarrollado este contenido. En este caso sería la página 18, que nos dice concretamente que extinguidas, hace referencia concretamente al contenido del artículo 57 de la Constitución española, que nos dicen en primer término que extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Si os dais cuenta, lo que hace el enunciado de la pregunta es darnos la referencia del contenido literal del artículo 57, por lo tanto, realmente esta pregunta lo que se trata es prácticamente de completar el contenido que ya viene en la Constitución. Como vemos, bueno, pues la única opción correcta sería la opción A, porque ninguna de las tres opciones que vienen a continuación tienen ningún sentido. Realmente hacen más referencia, sobre todo la opción B y la opción C, hacen más referencia a la regencia o a la tutela del rey. Realmente no están hablando de la sucesión a la corona, ¿vale? Por eso realmente la única opción que nos vale sería la opción A. Bien, vamos a ver la segunda pregunta también del examen de 2014. En este caso también seguimos en el Cuerpo de Gestión, que nos dice que según el artículo 59 de la Constitución, si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuera reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la regencia. Es decir, tenemos dos claves para esta pregunta: el artículo 59 de la Constitución y regencia en la corona. Bien, este contenido también en la página 18 del tema lo podemos encontrar. Como ya no sabemos, nos hacía referencia al artículo 59 de la Constitución, y lo que nos dice literalmente, si nos vamos al párrafo correspondiente de esta página, lo que nos dice es que si el rey se inhabilitare para el ejercicio de la regencia, para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuera reconocida por las Cortes Generales, que esto es de lo que nos habla exactamente el enunciado de la pregunta, entrará inmediatamente a ejercer la regencia el príncipe heredero, en este caso la princesa heredera, si fuese mayor de edad. Bien, esto es exactamente lo que nos dice el apartado C. Nos dice que la princesa heredera de la corona, si fuese mayor de edad, será quien ejerza inmediatamente la regencia. Porque si la princesa heredera fuera menor de edad, en este caso sería el padre o la madre, o en su defecto el pariente más próximo en la línea de sucesión a la corona, quien ejercería la regencia durante la minoría de edad de la princesa heredera. Es decir, sabemos que la regencia solamente la puede ejercer alguien que sea mayor de edad. Por lo tanto, si la princesa heredera fuera menor de edad en el momento de la inhabilitación del rey, pues no podría ejercer la regencia precisamente por ser menor de edad. Tendría que ejercerla o su padre, o en este caso sería su madre, o el pariente más próximo en la línea de sucesión a la corona, hasta que ella fuese mayor de edad. Por lo tanto, aquí como la opción que nos da es que la regencia en caso de inhabilitación del rey la ejercería la princesa heredera si fuera mayor de edad. La regencia solo la pueden ejercer los mayores de edad. Bien, pasamos ya al examen de 2015 y la primera pregunta, esta sí que es del cuerpo de auxilio, nos dice que según establece el artículo 159.1 de la Constitución, el Tribunal Constitucional se compone de, o sea que tenemos dos claves: artículo 159.1 de la Constitución y Tribunal Constitucional. Es decir, estamos hablando de, cambiamos la corona por el Tribunal Constitucional. Y aquí nos dice concretamente que la respuesta correcta, en este caso, sería la opción D. 12 miembros nombrados por el rey, de ellos 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, es decir, 3/5 también, 2 a propuesta del Congreso y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Esto lo tenemos desarrollado tal cual en la página 1 de nuestro tema,
que nos dice literalmente, reproduciendo el contenido del artículo 159 de la Constitución, que el Tribunal Constitucional está compuesto de 12 miembros que son nombrados por el rey a propuesta de 4 serán propuestos por el Congreso, 4 por el Senado, por mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, a la hora de responder tenemos que tener muy clara la distinción entre quién propone a los miembros del Tribunal Constitucional y quién los nombra. Los nombra siempre el rey y los proponen 4 de ellos, de los 12, 4 los propone el Congreso, 4 el Senado, 2 el Gobierno y 2 el Consejo General del Poder Judicial. Bien, esto además está relacionado este contenido con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que nos dice que el Tribunal Constitucional se compone de 12 magistrados que serán nombrados por el rey, ¿vale? Pero la propuesta corresponde, como hemos visto en el artículo 159, que es por el que nos está preguntando el enunciado, a 4 al Congreso, 4 al Senado, 2 al Consejo General del Poder Judicial y 2 al Gobierno. Bien, la siguiente pregunta, también del año 2015 del examen de auxilio, dice que conforme al artículo 64 de la Constitución, de los actos del rey serán responsables. Es decir, 2 claves, artículo 64 de la Constitución y actos del rey. Es decir, estamos en la parte del tema que desarrolla la corona. Bien, en este caso la respuesta correcta sería la B, las personas que los refrenden. Para ello tenemos que irnos a la página 19 del tema, que nos dice, reproduciendo concretamente este artículo, el artículo 64 de la Constitución, lo que nos dice es que los actos del rey están refrendados por el presidente del Gobierno o, en su caso, por los ministros, y son estos los que serán responsables del acto que ha firmado el rey y no el rey. Es decir, que el refrendo, como ya vimos en la explicación del tema, el refrendo lo que hace es confirmar o convalidar la firma del rey, de manera que el acto no es eficaz si no se refrenda, y por lo tanto, como ese refrendo es lo que le da validez al acto, si se derivase alguna responsabilidad de ese acto, el responsable no va a ser el rey, que es el primero que firma, sino el presidente del Gobierno o el ministro que convalide ese acto, es decir, que lo refrende, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. El responsable de los actos firmados por el rey no será el rey, sino las personas que los refrenden. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. En este caso seguimos en el cuerpo de auxilio y lo que nos dice es: de acuerdo con el artículo 167.3 de la Constitución, los proyectos de reforma constitucional aprobados por ambas cámaras serán sometidos a referéndum para su ratificación. Por lo tanto, 2 claves, artículo 167.3 de la Constitución y proyectos de reforma constitucional. También otra clave sería el sometimiento a referéndum para su ratificación. Vale, tenemos esas 3 ideas en el enunciado y la respuesta correcta sería la D. Serán sometidos a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a su aprobación una 10ª parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Bien, esto lo tenemos desarrollado en la página 11. Concretamente lo vamos a poder ver en el apartado 2.3, que nos dice que estamos dentro del ámbito de los procedimientos de reforma. Recordemos que habían 2 procedimientos para reformar la Constitución: un procedimiento general para determinadas partes de la Constitución y un procedimiento especial que era para la reforma total de la Constitución o la modificación parcial de algunas partes que ya se desarrollaron en el tema. Bien, pues aquí lo que nos está hablando, en este caso la pregunta nos está hablando de proyectos de reforma constitucional aprobados por ambas cámaras en el ámbito del artículo 167.3 y por lo tanto tenemos que hacer referencia al procedimiento general de reforma de la Constitución, es decir, el procedimiento, digamos, el más sencillo o el menos estricto de los 2. ¿Qué nos dice concretamente? Al final de este apartado nos dice que, aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a su aprobación
una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras, es decir, no tiene que ser una décima parte de ambas cámaras, sino que valdría con que un décimo del Congreso o un décimo del Senado solicitasen su sometimiento, el sometimiento de esta reforma aprobada por las Cortes a referéndum del pueblo, ¿vale? A consulta por parte del pueblo. Bien, continuamos con la siguiente pregunta, que nos dice también del cuerpo de auxilio: conforme al artículo 164 de la Constitución, las sentencias del Tribunal Constitucional, por lo tanto, volvemos otra vez en este caso a las competencias, las atribuciones del Tribunal Constitucional, y en el ámbito de las sentencias dice que conforme a este artículo, la sentencia del Tribunal Constitucional, la respuesta correcta sería la C, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares si los hubiere. Para ello nos vamos a la página 10 del tema y aquí lo tenemos en el apartado de cuestiones generales. Se desarrolla el artículo 164 de la Constitución y vemos concretamente esto, literalmente, que las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el BOE con los votos particulares en el caso de que los haya, ¿de acuerdo? Esta sería la única opción correcta de todas las que nos ofrece la pregunta. Bien, pasamos a la pregunta número 5. Este es una pregunta del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, y mucha atención con esta pregunta porque vale, en este caso, como nos está hablando, sabemos que es una pregunta del cuerpo de gestión, tiene un nivel un poquito mayor de dificultad porque nos hace ponernos en relación con el tema 1, acordad del apartado en el que estudiamos la estructura de la Constitución. Pues tenemos que tener muy clara la estructura de la Constitución, acordarnos muy bien de esa estructura para poder responder a esta pregunta referente al tema 2. Que nos dice concretamente, nos pregunta qué mayoría se requiere para aprobar una modificación del artículo 14 de la Constitución. Es decir, sí que estamos hablando de reforma de la Constitución, nos pregunta por mayorías para la reforma, pero nos pregunta del artículo 14, es decir, tenemos que tener muy claro en qué parte de la Constitución dentro de la estructura se encuentra el artículo 14. Por lo tanto, esta pregunta pues tiene ahí esa dificultad añadida de tener que ponernos en relación con el tema 1. Bien, nos dice qué mayoría se requiere para aprobar una modificación del artículo 14 y la respuesta correcta en este caso sería la B, mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Vamos a ver por qué. Vamos a la página 11 del tema y en la página 11 nos dice hemos dicho mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Estamos entonces en el ámbito del procedimiento general. ¿Por qué? Porque si os fijáis, cuando hablamos del ámbito del procedimiento especial, que se regula en el artículo 168 de la Constitución, nos dice que ese procedimiento se va a aplicar para la revisión total de la Constitución o para una revisión parcial que afecte al título preliminar, a la sección primera, capítulo segundo del título primero o al título segundo. Bien, si recordamos la estructura de la Constitución, volvemos a la estructura de la Constitución, veremos que el artículo 14 está en el capítulo segundo, pero no está dentro de la sección primera del capítulo segundo del título primero, sino que estaría dentro del capítulo segundo, pero fuera de la sección primera. Por lo tanto, no le correspondería el procedimiento especial de reforma, sino que estaríamos en el ámbito del procedimiento general. Por lo tanto, la mayoría necesaria para aprobar una modificación del artículo 14 sería la mayoría que se exige en el procedimiento general, que es de 3/5 de cada una de las cámaras, ¿vale? Porque el artículo 14 no se encuentra incluido ni en el título preliminar, ni en la sección primera del capítulo segundo del título primero, ni en el título segundo. Está en el capítulo segundo del título primero, pero fuera de la sección primera. Por lo tanto, procedimiento general. Es una pregunta un poquito más complicada, pero bueno, estamos hablando de un nivel de gestión, ¿vale? Pero si nosotros somos capaces de responderla dentro del ámbito de la oposición de auxilio, es porque tenemos dominadísimo el tema, ¿vale? Con lo cual nos interesa también tener preguntas de niveles un poquito más altos para ver hasta qué punto estamos preparados y dominamos el tema. Bien, continuamos con otra pregunta también del cuerpo de gestión y nos dice, una vez ratificado el trámite de reforma constitucional del artículo 167, es decir, estamos dentro del ámbito de la reforma general,
clave, reforma general del artículo 167, cuando se habrá de someter a una ratificación en referéndum, es decir, volvemos otra vez, una de las claves es la ratificación vía referéndum. Bien, pues aquí la respuesta correcta sería la A, cuando se solicite una décima parte de los miembros del Congreso. Esto ya lo hemos visto en una pregunta anterior. Nos volvemos a la página 11 y aquí nos vuelve a decir lo mismo, que aprobada una reforma por las Cortes Generales será sometida a referéndum si así lo solicitan una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras dentro de los 15 días siguientes a su aprobación. Por lo tanto, la única opción correcta, en base a esto que acabamos de ver, sería la opción A. Continuamos con la pregunta número 7, también del cuerpo de gestión, y nos dice, según el artículo 56.1 de la Constitución, el rey es el jefe de Estado y es símbolo de claves, artículo 56.1, y la figura del rey es jefe de Estado y símbolo de su unidad y permanencia, que es la opción C. Para ello nos tendríamos que ir a la página 13, lo vemos así desarrollado tal cual, literalmente en el enunciado del artículo, cuando nos dice el artículo 56 al principio, el primer párrafo de este artículo nos dice que el rey es el jefe de Estado y es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, por lo tanto esa sería la opción correcta. Bien, continuamos, ya saltaríamos al año 2016 y en esta primera pregunta que vamos a analizar es del cuerpo de auxiliar, por lo tanto estamos dentro de nuestro ámbito y nos dice, según el artículo 159 de la Constitución, los miembros del Tribunal Constitucional, aparte de sus incompatibilidades específicas, tendrán las incompatibilidades propias de, por lo tanto, claves, artículo 159 de la Constitución, Tribunal Constitucional, incompatibilidades de sus miembros, 3 claves. Bien, pues la opción correcta sería que tienen sus incompatibilidades específicas y además las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Esto lo tenemos desarrollado en la primera página del tema, al final de todo, que nos dice eso, que los miembros del Tribunal Constitucional tienen una serie de incompatibilidades específicas que son las propias de los miembros del Tribunal Constitucional, que es, su cargo de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con todo mandato representativo, con cargos políticos y administrativos, con desempeño de funciones directivas y empleos al servicio de partidos políticos o sindicatos, con el ejercicio de la carrera judicial y fiscal y con cualquier otra actividad profesional o mercantil. Estas son las incompatibilidades específicas, que son las propias de los miembros del Tribunal Constitucional. Y además de estas, nos dice el artículo 159, que también tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Por lo tanto, tienen una serie de incompatibilidades propias de ellos y luego además tienen las de los miembros del Poder Judicial. ¿Vale? Bien, continuamos con la siguiente pregunta, también del cuerpo de auxilio, y nos dice, conforme a lo establecido en el título segundo de la Constitución relativo a la corona, señale la respuesta correcta. Primera clave, título segundo de la Constitución. Segunda clave, corona. Tercero, pregunta formulada en sentido afirmativo, es decir, tenemos que señalar la respuesta correcta, la que es tal cual establece la Constitución. Por lo tanto, nos dice, conforme a lo establecido en el título segundo, señalamos la respuesta correcta. Dice, la opción A, dice, en la sucesión no existe distinción alguna de preferencia entre hijos varones y mujeres. Esto sabemos que no es verdad, porque la Constitución es, arcaica en este sentido y dice que se prefiere el varón a la mujer dentro de la misma línea. Por lo tanto, sí que existe una preferencia entre hijos varones y mujeres. La opción B dice, se configura como un órgano del Estado, el rey es el jefe del Estado. Esto sabemos que es así, que es correcto. Por lo tanto, la opción correcta sería la B. Se configura como un órgano del Estado, el rey es el jefe del Estado. De hecho, lo acabamos de ver hace un momento. En la página 13 se desarrolla el contenido del artículo 56 y nos dice que el rey es el jefe del Estado y es símbolo de su unidad y permanencia. Por lo tanto, sabemos que el rey es el jefe del Estado. Esta sería la opción correcta. En cuanto a la opción C, vamos a ver por qué no es correcta. Nos dice, cualquier duda que se plantee sobre abdicaciones o renuncias a la corona se resolverá por ley ordinaria.
Bien, esta no es correcta porque las dudas acerca de la sucesión o por abdicación o por renuncia a la corona se resuelven por ley orgánica, no ley ordinaria. Y la opción D, ¿por qué no es correcta? Que para ejercer la tutela no es preciso ser español, salvo ciertos casos. Sabemos, porque ya no sabemos bien el tema, que es absolutamente imprescindible ser español y mayor de edad para poder ejercer la regencia. Por lo tanto, la única opción correcta sería la B, como hemos dicho. Bien, continuamos con una siguiente pregunta que salió en este año, en el año 2016, en el examen del cuerpo de gestión, y nos dice, según el artículo 58 de la Constitución, hay que señalar, en este caso es una pregunta formulada en sentido afirmativo porque tenemos que señalar la correcta según el artículo 58. Nos dice, la reina consorte o el consorte de la reina no podrán asumir funciones constitucionales salvo lo dispuesto para la regencia. Vámonos en este caso a la página 17, que nos dice tal cual el principio de este apartado. Nos dice que la reina consorte o el consorte de la reina no pueden asumir funciones constitucionales salvo lo dispuesto para la regencia. Por lo tanto, no hay ninguna duda, esta es la opción correcta. Nos dice, porque el resto de opciones no serían correctas. La primera, la opción, nos dice la reina consorte o el consorte de la reina pueden asumir las mismas funciones constitucionales que el rey o la reina por representación. Vale, pues acabamos de ver que el artículo 58 nos dice todo lo contrario, que no pueden asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la regencia. La opción B nos dice la reina consorte o el consorte de la reina pueden asumir funciones constitucionales excepto lo dispuesto para la regencia. Pues lo mismo, sabemos por el artículo 58 que no pueden asumir funciones constitucionales salvo en el caso de la regencia, salvo en el caso de que sean regentes. Y luego la opción C, la reina consorte o el consorte de la reina pueden asumir las funciones constitucionales del rey o la reina que hayan delegado las Cortes mediante ley. Es decir, no, tampoco. Es decir, la regla general es que el rey, la reina consorte o el consorte de la reina no pueden asumir funciones constitucionales. Nunca, salvo una excepción, salvo que sean regentes. En ese caso sí, pero esa sería la única opción. Por lo tanto, realmente la cuestión aquí es tener claro que como norma general la reina consorte o el consorte de la reina no pueden asumir funciones constitucionales, con una excepción en caso de que sean regentes, ¿vale? Bien, continuamos con la siguiente pregunta, que también es del cuerpo de gestión. Dice, se pretende reformar el artículo de la Constitución referido al derecho a la propiedad privada y a la herencia. Vale, pues aquí mucho ojo, recordemos, estamos en el cuerpo de gestión, es un nivel bastante superior en cuanto a dificultad de las preguntas y nos vuelve a hacer referencia a la estructura de la Constitución, es decir, tenemos que tener muy clara la estructura de la Constitución que estudiamos en el tema 1, porque aquí las claves son reforma de la Constitución, derecho a la propiedad privada y a la herencia, es decir, tenemos que saber en qué parte de la Constitución se regula el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Y la tercera clave sería señalar la respuesta correcta en relación con el procedimiento de reforma del citado artículo, es decir, pregunta formulada en sentido afirmativo, es decir, tenemos que señalar cuál de estas opciones que nos da es la correcta. Bien, nos dice que en este caso la opción correcta sería la opción D, que nos dice que aprobada la reforma por las Cortes será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a su aprobación una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Vale, para esto es necesario que vayamos nuevamente a la estructura de la Constitución y en este caso la estructura de la Constitución la tenemos que poner en relación con el contenido de la página 11, que es donde se desarrollan los dos procedimientos que hemos visto antes, los dos procedimientos de reforma de la Constitución, el procedimiento de reforma general y el procedimiento especial. Bien, si vamos a la estructura de la Constitución y la vemos, no hace falta que la veamos porque ya no la sabemos, así que vamos a recordar. El derecho a la propiedad privada y a la herencia no se encuentran dentro del ámbito del procedimiento especial, porque no pertenecen ni al título preliminar, ni a la sección primera del capítulo segundo del título primero, ni al título segundo. Por lo tanto, ya descartamos el procedimiento especial de reforma. Estamos en el ámbito del procedimiento general. Por lo tanto, si nos queremos olvidar del tema de la propiedad privada y la herencia, podríamos reformular la pregunta. Ya sabiendo que no estamos en el ámbito del procedimiento especial, se pretende reformar el artículo de la Constitución referido a lo que sea, señale
en relación con el procedimiento, la respuesta correcta en relación con el procedimiento de reforma del citado artículo. Es decir, el procedimiento de reforma que le corresponde a la reforma del derecho a la propiedad y a la herencia es el procedimiento general, ¿vale? Por lo tanto, estamos dentro de la regulación del procedimiento general del artículo 167 de la Constitución. Y ahí sabemos, dentro de estas 3 opciones, que la correcta sería la D, porque es la ratificación en referéndum en caso de que lo soliciten una décima parte de cualquiera de las cámaras dentro de los 15 días siguientes a la aprobación de la reforma por las Cortes Generales, ¿vale? Es decir, aquí lo principal, lo que más claro tenemos que tener es la estructura de la Constitución, porque si sabemos bien la estructura de la Constitución, sabemos en qué parte de ella están regulados el derecho a la propiedad privada y a la herencia, y por lo tanto ya sabemos si se reforma, cuál sería el procedimiento de reforma que le correspondería a cada una de esas partes, y en base a eso ya podemos responder correctamente a la pregunta y nos daremos cuenta de que la única opción correcta en este caso sería la D. Bien, continuamos con la siguiente pregunta, también del cuerpo de gestión, y nos dice: de acuerdo con la Constitución, al rey le corresponde. Por lo tanto, 2 claves: estamos en el ámbito de la Constitución, es decir, que no se está preguntando por ninguna otra ley, y la segunda serían funciones del rey. Bien, pues la opción correcta en este caso sería la D, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. Para ello nos tendríamos que ir a la página 14 del tema. Y aquí, dentro de las funciones del rey, que además luego las desarrollamos también de forma más gráfica en un esquema en las siguientes páginas del tema, pero bueno, en la página 14 lo vemos, nos dice al final de todo que al rey le corresponde, según el artículo 63 de la Constitución, declarar la guerra y hacer la paz previa autorización por las Cortes Generales. Es decir, la declaración la hace el rey, pero esa declaración tiene que estar previamente autorizada por las Cortes Generales. Bien, el resto de opciones pues vemos que no son correctas. Declarar la guerra o hacer la paz, de la opción A, ¿no? Declarar la guerra y hacer la paz previa autorización del presidente del gobierno, no, porque quien tiene que autorizar esa declaración son las Cortes Generales, no es el presidente del gobierno. La opción C tampoco sería correcta, porque nos dice previa autorización del Consejo de Ministros. No lo autoriza el Consejo de Ministros, como hemos visto, sino las Cortes Generales. Y la opción B, previo referéndum consultivo, tampoco. O sea, no se requiere un referéndum consultivo para declarar la paz o hacerla al revés, declarar la guerra o hacer la paz, sino que lo que se requiere es una previa autorización de las Cortes. Son las Cortes quienes tienen que autorizarlo previamente, y el rey lo declarará la paz o hará al revés, declarará la guerra o hará la paz en este caso. Bien, pasamos al examen de 2017 y la primera pregunta que vamos a analizar en este caso es del cuerpo administrativo, y dice: el artículo 56 de la Constitución establece que el rey asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales y especialmente, bien, claves, artículo 56 de la Constitución, estamos en el ámbito de las funciones del rey, y aquí nos está hablando de representación del Estado español. Vale, nos dice, como estamos viendo, bueno, pues el rey asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, y especialmente la opción correcta sería la D, con las naciones de su comunidad histórica. Esto podemos verlo en la página 13 del tema, que nos dice concretamente, artículo 56, como hemos visto, que el rey asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, y muy especialmente con las naciones de su comunidad histórica, es decir, con aquellas naciones que tengan alguna vinculación histórica con el Estado español, con nuestro país. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Nos dice: a tenor de lo establecido en el artículo 63 de la Constitución, esta pregunta es del cuerpo administrativo, por lo tanto la clave es ¿qué nos dice el artículo 63 de la Constitución? Y la única respuesta correcta es la A. Al rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados de conformidad con la Constitución y las leyes. Este contenido lo encontramos en la página 14, que lo dice tal cual. Nos dice, dentro de las competencias del artículo 63, como hemos dicho, al final de la página veréis que al rey le corresponde manifestar el consentimiento
del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados internacionales conforme a la ley y a las leyes y a la Constitución. Por lo tanto, esta es la única opción correcta, o por lo menos desde luego es la que más se ajusta al tenor literal del artículo 63, que al final es lo que nos están preguntando. Cuando nos dan directamente el artículo, nos dicen, la pregunta es, ¿qué dice el artículo tal? Aquí lo que nos piden es que respondamos conforme a la literalidad, es decir, ¿qué es lo que dice literalmente este artículo? Por lo tanto, no nos liemos con las otras opciones. Si no sabemos el artículo, que no lo tenemos que saber porque es de la Constitución, y la Constitución ya sabemos que nos la tenemos que aprender literal, pues tenemos que saber responder, no podemos dudar. Bien, la siguiente pregunta es del cuerpo de gestión. También atención a esta pregunta, es un poquito más difícil porque, bueno, pues estamos hablando de un nivel superior, pero así nos aseguramos de que si la sabemos responder es que tenemos muy bien dominado el tema. Nos dice, la admisión por el Tribunal Constitucional de un recurso de amparo o de una cuestión de inconstitucionalidad, por lo tanto, tres claves: Tribunal Constitucional, recurso o cuestión de inconstitucionalidad, ¿vale? Dos claves serían. Bien, ¿cuál es la opción correcta? La opción correcta en este caso sería la D. Nos dice que la admisión por el Tribunal Constitucional de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la ley, de la disposición normativa o del acto con fuerza de ley, excepto en los casos en los que el Gobierno impugne ante el Tribunal Constitucional disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. Esto lo tenéis desarrollado en la página 7 del tema, y concretamente este contenido lo podéis ver en un recuadro que os va a aparecer al final de la página, en la esquina inferior derecha, que nos reproduce concretamente el contenido del artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que dice literalmente eso, es decir, que si el Tribunal Constitucional admite a trámite, es decir, acepta estudiar un asunto porque se le ha planteado un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, la regla general es que esa admisión a trámite no suspende la vigencia ni la aplicación de la ley, de la disposición, de la norma o del acto que se va a estudiar por parte del Tribunal Constitucional. Es decir, que por el hecho de que se haya presentado un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, esa ley se puede seguir aplicando, ese acto normativo o esa disposición, esa norma o ese acto puede seguir teniendo eficacia, puede seguir aplicándose y mantiene su vigencia. Solamente hay una excepción, y es cuando sea el Gobierno el que impugne ante el Tribunal Constitucional disposiciones y resoluciones adoptadas por órganos de las comunidades autónomas. Por lo tanto, la única respuesta correcta sería la D, porque la norma general es que la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de una cuestión o un recurso de inconstitucionalidad no suspende la vigencia ni la aplicación de la ley, de la norma o del acto objeto de recurso. Es decir, se pueden seguir aplicando, salvo que en el caso de que sea el Gobierno el que impugne un acto normativo o una resolución o una disposición adoptada por una comunidad autónoma. En ese caso sí que quedaría paralizada la vigencia de esa disposición y por lo tanto no se podría aplicar hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa disposición o de esa resolución adoptada por la comunidad autónoma. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Esta también es del cuerpo administrativo y nos dice: el artículo 91 de la Constitución establece que el Rey sancionará, promulgará y ordenará la inmediata publicación de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en el plazo de. Por lo tanto, tenemos varias claves. Artículo 91 de la Constitución: competencias del Rey de sanción, promulgación y ordenación de publicación de una norma aprobada por Cortes Generales. ¿Cuál sería el plazo en el que el Rey puede sancionar o debe sancionar, promulgar y ordenar la inmediata publicación en el BOE de una ley aprobada por las Cortes? Pues la única opción correcta es la B, que serían 15 días. Para esto nos vamos a la página 15. Al principio de esta página podéis leer este contenido que nos dice que el Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta serían 15 días. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Esta sí que es del cuerpo de auxilio.
de auxiliar y nos dice, según la Constitución española, ¿a quién corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados? Bien, la respuesta correcta, lo sabemos, es la A, corresponde al rey. Este contenido lo hemos visto desarrollado en la página 14, ya lo hemos comentado en otra pregunta anterior, que esta es una de las competencias que le corresponden al rey. Bien, continuamos con la siguiente pregunta que os tengo que advertir. Esta pregunta es bastante complicada, es una pregunta formulada de tal manera que induce a confusión y o no sabemos muy bien el contenido o es bastante confusa, por lo menos así lo entiendo yo. Y tengo que deciros, esta pregunta no es del examen de gestión, sino que es del examen de auxiliar. Por lo tanto, hay preguntas muy complicadas dentro de los exámenes de auxiliar. Tenemos que sabernos muy bien la Constitución y principalmente nos tenemos que saber muy bien la estructura de la Constitución, porque vamos a ver el enunciado de la pregunta y las distintas opciones para que veáis dónde está la dificultad. Nos dice, conforme al artículo 168 de la Constitución, no sería necesario someter a referéndum una reforma de la Constitución que afectase a, y nos da 4 artículos diferentes. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro es que nos está preguntando en claves artículo 168 de la Constitución, por lo tanto nos está preguntando por el procedimiento especial de reforma de la Constitución y nos dice que no nos habla de la cuestión del referéndum, ¿vale? Entonces, aquí no solamente nos está pidiendo que respondamos lo que sabemos del procedimiento especial de reforma, sino que además nos sepamos muy bien la estructura de la Constitución, porque nos da 4 artículos diferentes y tenemos que saber si estos artículos están en la parte de la Constitución que afecta al procedimiento especial o si pertenecen a la parte de la Constitución que afecta al procedimiento general. Bien, en este caso la única opción correcta sería la B. Nos dice la B, que es el artículo 11.2, que señala que ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. ¿Por qué? Porque el artículo 11 está dentro del capítulo primero del título primero. Por lo tanto, si recordamos, el procedimiento especial solamente abarca o la reforma total de la Constitución o parcial que afecte al título preliminar, a la sección primera del capítulo segundo del título primero o al título segundo. Y el artículo 11.2 está dentro del capítulo primero del título primero, por lo tanto, no está en el ámbito del procedimiento especial. Esa sería la respuesta correcta. Pensad que además la pregunta está formulada en sentido negativo, es decir, cuando no es necesario someter a referéndum. No es necesario en el caso del artículo 11, porque el artículo 5 sí que está, el artículo 5 está dentro del título preliminar, por lo tanto, procedimiento especial. El artículo 27 está dentro del capítulo segundo, sección primera del título primero, por lo tanto, es el procedimiento especial el que le corresponde, y el artículo 57 está en el ámbito del título segundo, por lo tanto también procedimiento especial. Todos los artículos o todas las reformas parciales de la Constitución que se hagan por el procedimiento especial es necesario someterlos a referéndum para su ratificación, siempre, ¿vale? Por lo tanto, si la respuesta A, la C y la D están dentro del ámbito del procedimiento especial, es obligatorio que se someta a un referéndum esa reforma una vez haya sido aprobada por las Cortes Generales. Como el artículo 11.2 está en el ámbito del procedimiento general de reforma, pues en este caso no es obligatorio en todo caso el sometimiento a referéndum, sino que esa reforma se podrá someter a referéndum cuando haya sido aprobada por las Cortes Generales y lo soliciten una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras dentro de los 15 días siguientes a su aprobación. Por lo tanto, esa es la dificultad de la pregunta y yo, de momento, de las que llevo analizadas, del tema 2 creo que es la más complicada, porque se mezcla que no nos habla del procedimiento directamente, sino que nos da el artículo 168, tenemos que sabernos muy bien la regulación de ambos procedimientos. Nos pregunta también, tenemos que sabernos muy bien la estructura de la Constitución y además está formulada en sentido negativo. Por lo tanto, son muchos elementos los que entran en juego en esta pregunta
y especial atención a esto, esta parte del tema es muy importante. Bien, continuamos con una siguiente pregunta que está del cuerpo administrativo y nos dice, de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución, ¿quién nombra a los ministros? Bueno, pues artículo 100 de la Constitución, estamos en el ámbito de las competencias del rey y la respuesta correcta en este caso sería la D, el rey. Pues ya está, esas serían las claves. Artículo 100 de la Constitución, nombramiento de ministros. Ya sabemos que estamos en el ámbito de las competencias del rey si no sabemos la Constitución. Por lo tanto, la única opción es que los nombre el rey. Bien, importante la siguiente pregunta, esta es del cuerpo de gestión, también es un poquito más difícil, pero bueno, no me parece más difícil que la que acabamos de analizar antes de esta última, la que hemos visto, el artículo 168, porque además la pregunta es similar, lo que pasa es que me parece un poquito más clara. Nos dice, de acuerdo con el artículo 168 de la Constitución, otra vez volvemos a las claves, artículo 168, procedimiento especial, y aquí está formulada en sentido afirmativo. Nos dice, se debe someter a referéndum una reforma de la Constitución que afecte al siguiente artículo. Vale, la respuesta correcta en este caso sería la A, el artículo 3, que señala que el castellano es la lengua oficial del Estado. Bien, pues esto es lo mismo que la pregunta que hemos visto anteriormente del cuerpo de auxiliar, pero formulada en sentido afirmativo. Nos dice, según el artículo 168, en qué casos sí se debe someter a referéndum una reforma de la Constitución. Bien, pues la única opción correcta es la A, el artículo 3, que señala que el castellano es la lengua oficial del Estado, porque si volvemos a la estructura de la Constitución, el artículo 3 está dentro del título preliminar. Por lo tanto, es el ámbito del procedimiento especial de reforma que requiere el sometimiento a referéndum siempre una vez que haya sido aprobada la reforma por las Cortes Generales. El artículo 11.2, ya hemos visto anteriormente que está dentro del ámbito del procedimiento general de reforma, en el cual el sometimiento al referéndum no es obligatorio. El artículo 12, pues el artículo 12 pasa exactamente igual, es en el ámbito del procedimiento general, capítulo primero del título primero, y el artículo 43 es lo mismo, en este caso es capítulo tercero del título primero, por lo tanto está en el ámbito del procedimiento general de reforma, así que la única opción correcta sería la opción A. Bien, continuamos con otra pregunta del cuerpo de gestión. Nos dice, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad. Por lo tanto, dos claves: Tribunal Constitucional, recurso de inconstitucionalidad. Y la opción correcta en este caso sería la opción A. Nos dice que dice los proyectos de estatutos de autonomía y las propuestas de reforma de los mismos. Para eso nos tendríamos que ir a la página 7 del tema, que dice, pues eso, tal cual, concretamente, pues más o menos a la mitad de la página lo podréis encontrar, que nos dice que dentro de las competencias del Tribunal Constitucional está el control previo de inconstitucionalidad en el supuesto del artículo 79 de la Ley Orgánica del Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Fijaos que aquí, en el enunciado de la pregunta, nos hace referencia a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos a al artículo 79, que es lo que nos dice en el tema, que nos hace referencia a la necesidad de que la posibilidad de que sean sometidos a un recurso de inconstitucionalidad los proyectos de estatutos de autonomía o las propuestas de reforma de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, que también es del cuerpo de gestión y nos dice, de conformidad con el artículo 159.1 de la Constitución, el Tribunal Constitucional se compone de... Bueno, pues esta pregunta es una pregunta muy básica que ya la hemos respondido anteriormente. La página primera nos habla de la composición del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, las claves son artículo 159.1 de la Constitución y composición del Tribunal Constitucional. La respuesta correcta, esta no dudamos ya, es la D. Son 12 miembros, 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Bien, la siguiente pregunta, que también es del cuerpo de gestión, dice así, de conformidad con el título segundo de la Constitución, corresponde al Rey, por lo tanto, dos claves, título segundo de la Constitución y competencias del Rey.
Volvemos a la página 14, esto lo hemos visto también. Dentro de las competencias del rey, una de ellas está la de acreditar a los embajadores y a los representantes y a otros representantes diplomáticos para que estén en España, ¿vale? Por lo tanto, competencias del rey, que también no las sabemos, son muy importantes. Bien, terminamos este análisis con las preguntas del examen oficial del Cuerpo de Auxilio que salieron en el año 2019. La primera de ellas nos dice, según la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, sus magistrados, es decir, claves, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y composición del Tribunal. Nos dice que serán, la opción correcta en este caso será la A, que nos dice serán nombrados por el rey a propuesta de las cámaras del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, esto no lo tenemos que saber muy bien. Nos han salido varias preguntas acerca de la composición del Tribunal Constitucional. Recordemos, está compuesto de 12 magistrados nombrados por el rey y propuestos 4 por el Congreso, 4 por el Senado, por mayoría de 3/5 de cada cámara, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Aquí es muy importante no confundir quién los nombra con quién los propone. Los propone el Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, pero los nombra siempre, siempre, siempre el rey, ¿vale? No podemos dudar con eso. Y la última pregunta del año 2019, referida al tema 2, nos dice, de acuerdo con el artículo 161.1 de la Constitución, el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer, por lo tanto, claves, artículo 161.1 de la Constitución y competencias del Tribunal Constitucional. La opción correcta en este caso es también la A, de los conflictos de competencias entre las comunidades autónomas. Bien, vamos a ver por qué las otras dos opciones en este caso no serían correctas. Vamos a verlo, en este caso lo tenemos recogido en la página 7 y nos dice, bueno, la única opción correcta, la A sabemos que es correcta porque son los conflictos de competencias entre comunidades autónomas. Además ya lo hemos visto en otra pregunta de examen. La opción B, ¿por qué no? Recurso de inconstitucionalidad contra leyes y reglamentos. Vale, porque el recurso de inconstitucionalidad solamente se puede interponer, si lo vemos en el tema, contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Los reglamentos no tienen fuerza de ley, ¿vale? O sea, solamente se puede interponer recurso de inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, que sean de eficacia semejante a la ley. Recurso de casación. Bueno, pues el recurso de casación no está dentro de las competencias del Tribunal Constitucional. Está el recurso de inconstitucionalidad, la declaración de inconstitucionalidad, recurso de amparo, pero no tenemos ninguna referencia a el recurso de casación, por lo tanto no está dentro de sus competencias. Y de las demás materias que le atribuyan las leyes y las leyes estatales y las leyes de las comunidades autónomas. Vale, en este caso no, es de las demás materias que le atribuyan la Constitución y las leyes orgánicas. Es decir, no cualquier ley estatal, no cualquier ley de las comunidades autónomas, sino solamente la Constitución y las leyes orgánicas. Nunca podrá ser una ley de las comunidades autónomas porque las comunidades autónomas no pueden dictar leyes orgánicas. Eso es competencia exclusiva del Congreso de los Diputados. Por lo tanto, no cualquier ley estatal, sino las leyes orgánicas, ¿vale? Por eso la opción D no sería la correcta. Tened en cuenta que a la hora de responder preguntas sobre competencias, tenemos que tener muy claro en qué ámbito nos encontramos según el enunciado. Aquí nos está hablando de las competencias que le atribuye la Constitución española, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ceñirnos a la literalidad, en este caso, de lo que dice el artículo 161.1 de la Constitución española. Aunque estas competencias, si veis en el tema, os las ampliamos con las del artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pero en este caso nos preguntan por la Constitución española de manera estricta, ¿vale? Aunque otra ley, imaginaos que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional incluyese alguna que pudiese chocar con las opciones de respuesta que nos dan, tenemos que responder siempre lo que diga la Constitución porque es lo que nos están preguntando en el enunciado. Si en el enunciado nos preguntaran por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, aunque hubiera algo en la Constitución que nos chocara un poco con las opciones de respuesta, nosotros nos ceñimos, miramos para el frente solamente lo que dice el enunciado. Si habla del artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
responderíamos conforme a eso, ¿vale? Entonces, bueno, por terminar esta clase y hacer análisis de qué es lo que consideramos más importante en base a lo que ha salido en las preguntas de exámenes oficiales, creo que está bastante claro que las partes esenciales de este tema, efectos de preguntas de exámenes oficiales, son la composición del Tribunal Constitucional, importantísimo, quién nombra a sus miembros, a propuesta de quién, cuál es el número de propuestas que puede hacer cada órgano de los que pueden proponer miembros del Tribunal Constitucional. Composición del Tribunal Constitucional es fundamental. Importantísimo, también hemos visto muchas preguntas sobre competencias de jurisdicción y competencias del Tribunal Constitucional. Así que, por favor, machacad muy bien las competencias. Como veis en el tema, os incluimos tanto las competencias que vienen reguladas en el artículo 161.1 de la Constitución, como las que vienen reguladas en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Así que hay que ir a por ellas, a aprendérnoslas de memoria. Aunque sea difícil, desde luego, para mí aprender competencias es de las cosas más complicadas, pero pues ya veis que se pregunta mucho. Nos preguntan también, ya hemos visto un montón de preguntas, y de hecho las preguntas más difíciles han sido en relación con los procedimientos de reforma de la Constitución. De la reforma de la Constitución, recordemos que no solamente nos preguntan por la regulación de los procedimientos de reforma, sino que para poder responder a estas preguntas tenemos que sabernos de memoria muy bien, grabado a fuego, la estructura de la Constitución, porque nos dan artículos y no podemos responder y no podemos tener claro cuál es el ámbito de aplicación del procedimiento general y del procedimiento especial si no nos sabemos de memoria la estructura de la Constitución. Así que, por favor, mucha atención a los procedimientos de reforma y vamos a repasar la estructura de la Constitución que ya estudiamos en el tema 1. Bien, y por último, también se pregunta, hemos visto que hay muchísimas preguntas sobre esto, y por lo tanto nos tenemos que saber muy bien las competencias del rey, ¿vale? Ya habéis visto varias preguntas sobre competencias del rey, por lo tanto nos las tenemos que aprender de memoria. También hemos visto alguna pregunta sobre refrendo de los actos del rey. Hemos visto alguna pregunta sobre regencia. Si os supone alguna duda o tenéis algún poco de confusión con el tema de la regencia, el consorte del rey, el consorte de la reina consorte, el regente y tal, os recomiendo que volváis a ver la clase correspondiente del tema 2, que se queda bastante bien explicado, y está bastante machacado en esa clase. Y de todas formas, si tenéis cualquier duda, necesitáis alguna aclaración al respecto de cualquiera de las partes de este tema 2 en relación con las preguntas de exámenes oficiales, ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros y os responderemos encantados de poder ayudaros. Así que muchas gracias por vuestra atención y continuamos.